Bueno, querido poeta Jaime García Mafla, es un honor poder escucharlo, conversar con usted. Usted ha venido a Cartagena a disertar sobre el Quijote, vino a Cartagena de Indias en el programa Letras de la Fundación Artes Colombia. Este diálogo es para el canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Bienvenido a la ciudad. Muchas gracias, con el corazón en la mano. Gracias, poeta. Mucha gente creía que era una ficción, una fantasía, la relación de Cervantes con Cartagena, pero luego de hacerse visible la carta escrita por Cervantes el 21 de mayo de 1590, en su letra nerviosa, solicitando al rey Felipe II, una de las vacantes de esa época en Cartagena, que era contador de galeras. ¿Usted, por qué el rey le negó esa posibilidad a Cervantes de venir a Cartagena? Bueno, Cervantes siempre quiso estar cerca de la corte, desde sus inicios, cuando fue a Italia con el cardenal Acquaviva. Pero una primera versión es que no es propiamente Felipe II, sino todo el estamento de gente que había al lado. Exacto. De Felipe II. Y el rechazo vino directamente del Consejo de Indias, más que de Felipe II. ¿No? El Consejo de Indias le dice no. Pero no le explica por qué le niegan esa posibilidad. Sí. Una cosa que parece también no ser cierta, y que de todas maneras no podía ser cierta, que no había vacantes. Además, vacantes para un hombre como él, que en España en ese momento estaba muy desprestigiado, en el mundo de las letras, en la sociedad, porque familiarmente había fracasado con su esposa, con su mujer, con sus hijas. Él no tenía cultura que se reconociera. Entonces se lo veía un poco inútil a Cervantes. Y con conflictos con la justicia. Aparte del aparte de tener un conflicto con la justicia que no lo hacía muy es decir, él podría llegar a protestar contra el gobierno, podría llegar a protestar contra la política de España en América, siendo que América era España en ese momento, ¿no? Esto hace parte más de la historia social, que de la historia literaria. Exacto. También toca la parte personal por eso, por las condiciones tan excepcionales de la vida de Cervantes, el aislamiento absoluto en el que estaba, ¿no? Lo de la comisario de Abastos es un poquito posterior, pero no se lo veía con buenos ojos a Cervantes. Precisamente el prólogo a la segunda parte de 1616 es una especie de diatriba contra los escritores, contra el mundo literario, pero defendiéndose, no atacando, defendiendo sus condiciones, defendiendo su calidad, defendiendo. Ahora, hay un dato más diciente. Cervantes se aísla y lo aíslan. La primera
la primera impresión y la segunda impresión del Quijote tuvieron éxito, tuvo mucho éxito la segunda parte del Quijote y sin embargo siguió aislado, siguió enclaustrado, siguió pobre. Y vinieron de la Sorbona y lo visitaron. Le dijeron, ¿cómo es posible que España tenga así a un hombre como Miguel de Cervantes, autor del Quijote? Y le ofrecieron el puesto de profesor en la Sorbona a Cervantes. Él muere en ese año. Pero la Sorbona alcanza a ofrecerle, los visitantes, a ofrecerle un puesto de profesor a Cervantes. Increíble esa paradoja. La ficción era considerada como una manera de como una subversión. Y un camino a encontrar el pecado. Exacto. Que era peor. Claro, en general la ficción no llega a libros de ficción. Es un honor para nosotros poder conversar con el poeta Juan Manuel Roca en este programa Al Pie de la Letra del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Poeta, bienvenido a la ciudad. Muchas gracias. Poeta, usted ha desarrollado a lo largo de tantos años una estética muy cercana a la imagen visual. Todos sus poemas son destellos muy profundos de imágenes que quedan en la memoria desde la aparición de sus primeros libros en el año 70, Memoria del Agua, hasta nuestros días, hasta los últimos, los más recientes poemarios. Siempre usted tiende a encontrar el lado oculto de la realidad. ¿Cómo es el proceso de construir una imagen? Bueno, yo creo que en general cuando yo empiezo a escribir parto más de una atmósfera, de una sensación, que de una idea o que de un concepto. Y esa percepción siempre está adosada a una cosa cromática. Yo recuerdo mucho que después de Flaubert haber escrito Madame Bovary, se hicieron todo tipo de interpretaciones sobre su libro, desde el ámbito sociológico, historicista. Y él decía que no, que realmente él lo que había querido era, a lo largo de toda esa novela, mostrar el color de moho, de tiempo detenido, de un rinconcito de un hotel francés. Es decir, que partía de una atmósfera y luego esa atmósfera habitaba a sus personajes, habitaba esa cosa de tiempo quieto, de tiempo muerto, que hay en muchas de sus páginas. Y esa es una percepción un tanto expresionista que después encontré yo mucho, pues precisamente en los poetas expresionistas alemanes, que generalmente acuden a un expediente literario que a mí me gusta mucho, que es que muchas veces quienes no sabemos pintar intentamos hacerlo con palabras. O sea que los nexos que tiene lo que yo intento escribir con la pintura, con la plástica, me conducen a una poesía de imágenes. Aunque a veces haga un poema argumental donde cuento una historia, siempre hay una cosa que me interesa transmitir y es la cosa atmosférica, cromática. A mí me asombra el hecho de cómo los ciegos, las imágenes del agua, de la noche, fueron muy, digamos, persistentes en los primeros años de su poética. ¿Cómo surge esa imagen del ciego persiguiendo un sonido? Ya, digamos que ese mundo un tanto edípico de la ceguera se me fue suscitando poco a poco y no de una manera programática. Por lecturas, por percepciones de la realidad y porque cuando escribí el libro Luna de Ciegos yo quería decir que la poesía, es decir, utilizar esa metáfora para decir que la poesía es la posibilidad de ver en la oscuridad, es una luna de ciegos. Ese es un mundo que a mí me ha parecido muy interesante y lleno de paradojas. Fíjate que el primer libro que se tradujo, si se puede decir, al braille fue El Paraíso Perdido de Milton, que también era ciego. Y cómo aparece Louis Braille, que es como el Gutenberg de los ciegos, cómo aparece porque él de niño pierde los ojos con unas lesnas en una situación dramática en el taller de su padre y oye que hay un francés que se llama Charles Barbier, que hace el primer método
de lectura en relieve para los ciegos, pero lo hace con fines bélicos para que los soldados franceses puedan leer en la oscuridad de las trincheras. Rey lo perfecciona y hace unas cosas extraordinarias. Entonces todo ese mundo que tiene una cosa entre la realidad y el mito me ha apasionado mucho. Curiosamente, acá en Cartagena, recordarás que una vez fuimos a visitar a Alejandro Obregón, color de la luz. Ahora decíamos en broma que a muchos pintores en Cartagena temen pintar acá porque la luz los apabulla. Yo diría que al revés, Obregón apabullaba la luz, era un ser tan luminoso, y nos tocó la circunstancia terrible de visitarlo en el momento en que se estaba quedando ciego, ¿no? A mí me parece que más allá del ver visualmente, hay un ver con la imaginación, volviendo a Helen Keller, y que toda visión pertenece al alma, ¿no? Es curioso esa epifanía que compartimos con Alejandro Obregón, donde él estaba preocupado en la noche por un poema al viento, porque él necesitaba un poema al viento para resolver una de sus pinturas. Muy curioso eso. Es muy curioso, es muy curioso. Mira, esa noche con Obregón, yo he venido pues, en repetidas veces, siempre con agrado y siempre con el mismo asombro a Cartagena, pero es algo que, digamos, en mi bitácora personal es inolvidable, ¿no? Porque primero, ver también como una especie de minotauro que era Obregón, un ser mítico, maravilloso, en esas condiciones dramáticas, pero siempre con el carácter erguido y juguetón, belicoso de Obregón, para mí fue algo extraordinario, ¿no? Más allá pues del curso de su inicial enfermedad visual, lo maravilloso era estar con un hombre tan bien habitado, tan vital y tan generoso, ¿no? Generoso. Bueno, es un inmenso privilegio poder conversar con J. Mario Arbeláez en Al Pie de la Letra, un programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Bienvenido, poeta. Encantado nuevamente de estar en Cartagena. Poeta, usted fue uno de era el joven del nadaísmo, digamos, ese niño precoz que abrió caminos a la poesía del país. ¿Cómo podríamos hacer la lectura de esa visión iconoclasta del mundo de ustedes en la década del 60 y la rebeldía de hoy? Bueno, sí, comenzamos con una rebeldía extremada. Éramos una pandilla de poetas menores de edad por lo general, la mayor parte, el 90%, de clase media baja y de provincias, lo cual era una innovación dentro de la irrupción intelectual en Colombia. Los primeros años los dedicamos, como decía Gonzalo Arango, a dedetizar la cultura colombiana de todos sus miasmas y gusanos. Pero llegó un momento en que llegamos a tal grado de escandalizar la sociedad que pensamos que el terrorismo verbal de que hacíamos uso y hacíamos gala, que hizo que incluso la Academia de la Lengua nos calificara como literatura de alcantarilla, debía dar paso a una concreción de una obra. De modo que paramos la irrupción tremendista y nos dedicamos a escribir nuestra obra. Pero de toda esa generación hay obras que han perdurado. Digamos, ¿cómo ve usted hoy a Gonzalo Arango? ¿Cómo sería Gonzalo Arango en una sociedad como la de hoy? Yo creo que él, a pesar de que a los 13 años de haber fundado el nadaísmo prácticamente abdicó de él y que volvió a retomar el contacto con el espiritualismo, no religioso, pero sí crístico, pues él estaría, de todas maneras, él nunca perdió el ánimo combativo, porque aún cuando estaba en esas circunstancias escribió una carta contra un monseñor por ciertas
aberraciones de la iglesia con el poder. Entonces creo que sería de todas maneras, como siempre lo fue, un adelantado, la voz de la tribu. Exacto. Bueno, usted ha construido una obra también muy irreverente, que está sembrada también en la memoria de su aldea, de su ciudad, de su ambiente familiar. Digamos, si se mira de conjunto la obra poética, ¿qué se mantiene y dónde está la ruptura dentro de ese movimiento creativo? Sí, yo creo que lo principal son dos elementos: la irreverencia que se mantiene y el humor negro. Bueno, es un inmenso placer poder conversar con la poeta Lucía Estrada en Al Pie de la Letra, un programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Poeta, bienvenida a la Cartagena. Lucía, hay en todo el país un movimiento poético que la mujer en sus diferentes manifestaciones ha intentado atrapar la realidad externa o interior. ¿Hacia dónde se encamina esa poesía en el caso personal? Tu poesía hace una lectura del mundo cotidiano, pero también de la historia. ¿Cómo es esa experiencia de escribir poemas? Bueno, yo creo que en mi caso se trata de una búsqueda, sobre todo de crear o recrear la realidad, esa realidad de la que tú hablas a través del lenguaje. Yo siento que en mi poesía precisamente no se están tocando hitos que podríamos llamar contemporáneos, ¿verdad? Yo quisiera tal vez tener una voz un poco más cotidiana, pero la verdad es que siempre se fantasma un poquito cuando trato de nombrarla, y hay algo en la palabra misma que se pliega como hacia el símbolo, o más bien como hacia una imagen que la represente. Siento que la mirada ahí es personal, aunque se están tratando los temas que nos convocan todos los días. La muerte, el amor, las decepciones, qué sé yo, ¿cierto? Todo está ahí reunido, pero a través como del lenguaje. Siento que es básicamente como lo que me ayuda a acercarme a la realidad. A veces un poquito impreciso hablar de la femineidad en la poesía, o realmente hay mucha gente que le molesta cuando dicen es una reunión de mujeres poetas. Piensan que hay que es algo como extraño, como ambiguo, pero realmente sí existe un lenguaje femenino en la poesía. Yo creo que el lenguaje en la poesía es uno, y siempre tiende por lo menos a buscar una totalidad, una perfección, una redondez propia. Yo creo que hay maneras de decir las cosas, pero no corresponden, digamos, a un género determinado, no es al hombre, no es a la mujer, porque tenemos muchos casos en los que lo que podríamos llamar una escritura fuerte fue hecha por mujeres, y lo que podríamos llamar una literatura femenina fue hecha por hombres. Proust, Flaubert, ¿no? Hay unos ejemplos bellísimos a lo largo pues de la historia de la literatura y de la poesía. Yo siento que todos estamos llamados a decir lo que tenemos que decir y tratar de decirlo bien, tratar de alcanzar esa exigencia que siempre nos plantea la poesía.
¿Hay alguna mujer en Colombia o en el mundo, alguna poeta que haya sido reveladora en tu formación? Mira, Gustavo, yo creo que todo lo que leí me llenó de presencias, de voces que yo quise escuchar. Muchas mujeres, Yuna Barnes, por mencionarte alguna, las latinoamericanas, Olga Orozco, Marosa de Giorgio, Blanca Varela, son voces a las que yo debo muchísimo, ¿no? También creo que la literatura escrita por mujeres con una gran carga poética, como es el caso de Yuna Barnes o de Margarit Yourcenar, también, ¿cierto? Te plantean como una nueva visión, una amplitud a la que uno tiene que responder, y eso es la escritura, un diálogo permanente con esas voces. Poeta, muchas gracias por compartir tus criterios, tu visión, tu sensibilidad en Al Pie de la Letra del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.